Bueno, seguimos en Para Contarte Mejor, ya estamos al aire, estábamos hablando así fuera de cámara con el doctor Horacio Masachesi, que para muchos, muchísimos rionegrinos es una gran buena noticia y así como una bocanada de aire saber que se relanzó políticamente, pero es una forma de decir, porque nunca te fuiste de la política, ¿no? Sí, parece que es difícil irse de la política. Mitterrand tiene una frase hermosa. Él decía que se había ido para poder volver. Mitterrand se fue del socialismo y creó un partido pequeño y después el socialismo lo reclutó de nuevo y volvió y fue presidente de Francia, marcando toda una etapa. Pero es cierto que la política es una actividad donde es muy difícil decir me voy, porque como la política es una interactuación permanente, nadie está ajeno a la política. Sí me he ido de la política activa, claro, pero no me fui de la provincia, me quedé en la ciudad donde vivimos, y tenemos una actividad muy vinculada al poder, como es el periodismo. Claro. Así que, bueno, Jorge Ferreira, cuando le conté que yo hice una ronda con los dirigentes radicales para ponerlos a todos en conocimiento, los principales, de que volvía a hacer política. Y cuando hablé con Ferreira, Ferreira me miró y me dice, ¿y cuándo te fuiste? Me dice. Claro. La verdad que algo razón. ¿Por qué decidiste relanzarte políticamente? ¿En qué contexto? ¿Qué es lo que te sacudió y dijiste, bueno, no, tengo que volver? Bueno, la verdad que lamento que se haya ido la panelista anterior, porque creo que ella debe tener una explicación psicológica más interesante que la mía. Pero es un conjunto de cosas, es decir, son cosas que vienen de la sociedad, que tienen que ver con la política partidaria, con la situación general, con la relación de sentimiento que genera un partido político, pero también hay un gran componente personal, es decir, cuando a uno le pasan cosas de la puerta para adentro, en profundidad, a mí me han pasado los últimos 10 años. Los últimos 10 años no solamente he estado en el llano desde el punto de vista de la política, sino que han pasado muchas cosas en mi vida, es decir, dificultades, enfermedades, sí, volver a empezar en muchas cosas de cero, mucha alegría, pero mucha dificultad, mucho vencer circunstancias. Y bueno, como que la vida va pasando facturas y va llevando a tomar decisiones en función de lo que se está viviendo. En este caso han coincidido estas cuestiones personales con la circunstancia política, claro, y he encontrado de vuelta la energía, el entusiasmo, la responsabilidad de algo hay que hacer, sobre todo en un partido que ha quedado en el llano, que han quedado escombros, con mucha desorientación. Creo además que la sociedad en la Argentina está en un momento de mucha tensión, de mucha insatisfacción, y a su vez también está con un mensaje esperanzador fabricado desde el gobierno, que tiene una importante dosis de artificialidad también. Bueno, entonces toda esta circunstancia yo le asigno mucho más a la cuestión personal, es decir, tengo mis mayores vivos, mis padres tienen 91 y 90 años y los veo luchando diariamente por la vida, entonces creo que uno no hay derecho a bajar los brazos. Claro. Entonces, bueno, también mis hijos ya están alrededor de los 30 años, es decir, es como que hay que dejar una cosa más de pie, mejor, sí, para las generaciones que vienen. ¿Sentís que es como una reivindicación también a nivel político esto? Porque también has tenido golpes en lo político, cuando te expulsan del partido. Digo, sí, el tema de la reivindicación seguramente es grato, es divertido que a uno le vuelvan a sonreír. Claro. Y además, últimamente que he andado haciendo algunas aventuras literarias, me gustaría escribir mucho sobre la psique, lo que pasa con la gente también, ¿no? Cómo la cantidad de amigos van subiendo o bajando según según tu posicionamiento, las acciones que uno tiene o las expectativas que sí, tenés claro, políticas. Bueno, pero la vida es así, además está bien que sea así y bueno, yo creo que es un desafío, es decir, es salir de abajo, de cero. Lo que está bueno es que se trata de una idea. El primer paso para
transformar, para encontrar el poder, para convocar a la gente, es tener una buena idea. Y después, como decía Irigoyen, hay que seguirla de mucha acción, de mucho trabajo. Tenemos, lo que hemos estado ya muchos años en política, tenemos la obligación de dejar las cosas de mejor manera que como están. Y sobre todo, ni hablar del radicalismo, ¿no? Que a mí me gusta recordarle, inicio todas mis charlas con esto: si tuvimos 28 años en el poder, en el gobierno, es porque la ciudadanía renovó confianza cada 24 meses. Claro. Por lo tanto, que no nos hagan creer que somos fracasados. En todo caso, los que fracasaron, los que tuvieron 28 años mirando como los demás ejercían el poder. Y después hay otra cosa, que el poder somete a una encrucijada diaria, y cuidado, que se puede desgastar uno en 28 años o en 8 meses. Sí. También. Así y es verdad. Que eso también da un punto de partida interesante, porque no depende todo del éxito de uno o el acierto de uno, depende también que el otro se equivoque un poco, ¿no? ¿Por qué se perdieron las elecciones? Bueno, la pérdida de las elecciones, como los accidentes aéreos, no tienen una sola explicación. Es decir, hay un problema ideológico complicado. Cuando uno ejerce el gobierno y el proyecto con el que se presenta a la sociedad tiene fisuras, tiene debilidades, hay dos tentaciones. La primera tentación es tomar para el lado de los poderosos, es refugiarse con las paredes de los que más tienen. Digamos, tengo problemas con la salud, arreglo con la Federación Médica. Tengo problemas con la obra pública, arreglo con las empresas constructoras. Tengo problemas con la fruticultura, les regalo el puerto. Es decir, ese es un facilismo que uno empieza a alejarse de las banderas que lo llevan al poder. Salvo que uno en la campaña haya dicho eso, ¿no? Pero el radicalismo en el gobierno, nosotros entre los tres exportadores poderosos y la concentración económica y los 3.000 productores, los radicales no tenemos opción. Tenemos que ir hacia la democracia económica. Claro. Ese es un facilismo. Y la otra tentación, cuando uno debilita y no tiene identidad de su propio proyecto, es subirse a las políticas nacionales, casi como un salvavidas. Bueno, las dos, a mi juicio, han debilitado al proyecto rionegrino como nosotros lo concebimos en la década del 83 y en la década del 80, y llevan a una pérdida de identidad. Entonces no se es suficientemente kirchnerista, no se es suficientemente radical, claro, y no es suficientemente rionegrino. Y la sociedad a uno lo descubre. Es decir, y finalmente la estrategia electoral siempre requiere una tercera fuerza para canalizar la natural bronca o disgusto que genera un gobierno. Ninguna de esas cosas se hizo. No se fue suficientemente kirchnerista para los que adoptaban esa idea de gobierno. Soria se presentó como una alternativa, polarizó la elección, trabajó una fractura histórica que hay en Río Negro, que es el Alto Valle frente a Viedma, le decretó la muerte electoral a Viedma, digamos, o el ninguneo, para ser un poco menos trágico, y consiguió el poder. Y el radicalismo se queda en el llano sin dos cosas, sin el poder y sin las banderas, porque porque le cuesta decir intentamos hacer esto y fracasamos, porque en el intentamos hacer es medio indefinible. Y hoy nosotros desde afuera que vemos al radicalismo, las cosas van cambiando, algunas cosas se van como ayornando, pero seguimos viendo a los mismos de siempre y vemos a los mismos. Si yo me acuerdo de tu gestión, yo era muy joven, pero recuerdo, estaban los mismos que hoy traicionan, que te traicionaron. Sí, traicionar es una palabra media dura, la usó el intendente Ferreira, creo que desde la situación que genera la cuestión municipal y algunas actitudes de estos días. Sí. Yo hablaría de una vocación de hacer política nada más que desde el poder, que creo que no conduce nada más que a éxitos de proyectos personales. Sí, pero tiene un costo político. Es cierto que hay una dirigencia que hace 30 años que no paga la nafta. No, claro, es decir, pero están en no se bajan los autos oficiales. Pero la única manera es que vengan vientos de renovación.
de la mano de lo que sea. Nosotros estamos proponiendo que segunda y tercera línea del partido, que aguantaron a pie firme en los pueblos, que son concejales, que nadie los conoce, el gran público de la política, tienen que empujar de alguna manera a estos sectores que prefieren recorrer 145 metros entre el bloque de la oposición y el despacho del gobernador Bretinec, en lugar de salir a buscar un partido renovado, volverse a plantarse frente a la gente, hacer la autocrítica en el caso de los que consideran que hay que hacerla, pero sobre todo plantear la nueva ilusión, la nueva esperanza. Como eso es muy difícil y yo diría que sobran, pero en demasía los dedos de la mano, no hay muchos que se puedan plantar frente a la gente, es que se prefiere tomar ese atajo. Entonces esos sectores dicen, Bretinec nunca fue peronista, nunca los quiso los peronistas, para gobernar necesita una pata más afín a su origen político. Bueno, esta es una oportunidad. Encima hay cosas en las mesas de negociaciones que son muy interesantes para esos sectores, como por ejemplo moderar investigaciones judiciales o la prebenda para mantener el control partidario desde el poder. Entonces casi que es un combo que a esos sectores del radicalismo les viene muy bien, pero yo aspiro a que sean minoría, a que queden relegados. Un costo para el partido. Para el partido y de esos dirigentes frente al partido. Claro. Así que bueno, pero las cosas no hay que decirlas, hay que hacerlas. Para esto hay que crear una mayoría partidaria que arrincone a estos sectores, primero los identifique y luego los ponga en evidencia y luego los convierta en minoría. Estás recorriendo la provincia con este proyecto Río Negro. Sí. ¿Cómo te recibe la gente? ¿Qué estás sintiendo? Bueno, a ver. Primero estoy jugando local, es decir, voy a los lugares, no por los lugares, sino que ando en ámbitos de la Unión Cívica Radical, donde seguramente hay más gente proclive a escuchar y a ser comprensiva de lo que uno dice o hizo en su momento. De todas maneras, debo decir que los radicales no son marcianos, es decir, son parte de la comunidad, de la sociedad. Si nosotros generáramos mucha resistencia, si nuestras ideas no sirvieran, ni los radicales vendrían a escuchar. Entonces, eso está yendo muy bien porque estamos llenando todos los locales, mucha expectativa. Casi de un punto de vista artístico te diría que no tengo fechas. Localidades agotadas. Sí, localidades agotadas. Vamos toda la línea sur, ahora tengo que ir al Valle Medio Nuevo, Beltrán, Catriel, Cinco Saltos, es decir, tengo mucha tarea por delante. Eso va bien, hay mucha necesidad de escuchar, hay mucha desorientación, con lo cual yo estoy tratando de decir para dónde vamos. Claro, es decir, eso es lo que te iba a preguntar. Claramente estoy diciendo, el año que viene hay elecciones claves para el futuro del kirchnerismo. Nosotros somos partidarios de poner una postura opositora al kirchnerismo, por lo tanto decimos no a la reforma constitucional, no a la reelección. Vamos a buscar la senaduría, porque es el lugar donde el partido electoralmente tiene la oportunidad de ponerse de pie. Pero cuidado, el proyecto no es buscar una senaduría para decirle no a Cristina, es construir un proyecto de poder a Río Negro. Por eso que también digo, sin vueltas, esto hay que crearlo con fuerza para llegar a la gobernación dentro de 3 años. Ese es el proyecto de fondo y el verdadero objetivo. Pero para ese proyecto es que tenemos que generar una nueva energía y una nueva fuerza no solamente en el radicalismo, sino en la sociedad rionegrina. Es decir, esto no era formular un proyecto de provincia y una nueva etapa en Río Negro no es un problema ni de una persona ni de un partido político, es un problema de trascender a la sociedad, y eso la única manera que se logra es empezando, claro, y hablando claramente. Entonces en eso estamos. ¿En qué consiste el proyecto? Bueno, gran parte de ese proyecto lo tiene que hacer la gente que en esto, que se está sumando, en el escuchar, claro, en el escuchar fundamentalmente. Por supuesto que el proyecto requiere ideas liminares, que las tenemos, que toda la gente las conoce, que las refrescamos, que tienen que ver con permanentemente, que tienen que ver con una provincia armonizada, una provincia que no atienda nada más a los lugares urbanos desarrollados, una provincia que defienda el medio ambiente, una provincia que le dé un rol al este de la provincia en el proyecto grande
de Río Negro, una provincia que recupere su eje productivo, que tenga un eje industrial, que atraiga inversiones. Esta provincia se ha puesto muy gobierno dependiente, muy Estado dependiente, una provincia que tenía una fuerza espectacular en la producción, de a poco se nos ha ido convirtiendo, ha dejado de ser una provincia patagónica para ser una provincia del norte, dicho sin aspecto despectivo y sin peyorativo, pero en Río Negro estamos mucho más pendientes de cuando viene el gobernador para el subsidio, la ayuda, que me pague el gasoil y todas estas cosas, que ir a buscar los verdaderos ejes de crecimiento. Entonces eso tenemos que volver a recuperar una provincia con criterios de potenciar todo su patrimonio dormido. Vamos a ir un corte y vamos a seguir hablando de la actualidad del gobierno actual, del gobierno de Alberto Beretilnec. Vamos a hablar de la actualidad nacional y del rol de tu familia en este nuevo relanzamiento, en este nuevo camino. ¿Todo en el próximo bloque? ¡Todo! Nos vamos a un corte y enseguida volvemos.